Continuando con el tema Malvinas, ahora vamos a conversar con Nicolás Casanseu. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Para ampliar un poco lo que hablamos el otro día, verdades y mentiras acerca de los estaqueos en las islas, ¿no? Sí, es un tema muy duro, muy difícil. Te soy honesto, yo mientras estuve en Malvinas nunca escuché que hubiera estaqueos, nunca vi. Después de la guerra sí me convencí de que sí los hubo. Claro, es lógico, yo tenía un capitán que era mi censor, que me acompaña, nadie se me iba a acercar, supongo, a hacer esa denuncia. ¿Qué es un estaqueo? Bueno, el estaqueo es atar a un soldado que supuestamente por una causa real o falsa necesita recibir un castigo, atarlo a la intemperie, o sea, en cruz, con estacas, y dejarlo ahí por un espacio de tiempo. Esto se empezó a practicar durante la conquista del desierto, como no había calabozos para castigar, entonces se implementó eso. ¿Y castigarlo por qué? ¿Porque eran enemigos? No, castigar al soldado porque o que se quedó dormido o robó algo, lo que sea. Históricamente se empleó como una forma de castigo, que es necesario recalcarlo, no está en el Código de Justicia Militar. O sea, era un castigo absolutamente ilegal. Quedó, y hoy en día es un tema terrible porque si bien hubo estaqueos, no los vi yo, pero me lo han contado soldados que les tengo absoluta fe de que así sucedió, se está tergiversando la verdad de lo que pasó, porque hay ahora una mega causa iniciada contra los supuestos estaqueadores 27 años después, y se quiere demostrar que este delito no ha perdido vigencia porque es un crimen de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad necesita como requisito de que haya una planificación sistemática, ¿no es cierto?, para causar ese daño. Y yo estoy absolutamente convencido de que no hubo tal intención sistemática de exterminar a los soldados, sino que fue lisa y llanamente la inagotable estupidez humana de muchos, o pocos, no sé cuántos, suboficiales y oficiales, que no se daban cuenta, por empezar, de que un estaqueo en la provincia de Buenos Aires no es lo mismo que en el frío terrible de Malvinas. Así fue como soldados hubo que le fueron amputadas las dos piernas por un castigo de esa índole. Entonces, me parece que en su momento debía haber sido eso castigado, de todas maneras, pero si hoy se persigue el castigo de los culpables, se tiene que discriminar entre lo que realmente aconteció y lo que ideológicamente se impulsa. Hay una cuestión muy fundamental y es esta. Si no hubo un sistemático plan de exterminio de los soldados, que me parece una teoría absolutamente absurda, ¿a qué intereses sirve el promover, como se está promoviendo en este momento, una mega causa donde hay implicado montones de gente, hay como 30 denuncias? ¿Cuál es el motivo de que 27 años después se inicie esa causa? ¿Por qué en tantos años de democracia no se implementó esa causa antes? Y pasa, lamentablemente, que hay intereses políticos, como siempre. Siempre hay un interés político involucrado en el tema. El interés político es seguir ensuciando la causa de Malvinas, seguir desmalvinizando, seguir ensuciando a las Fuerzas Armadas en bloque, en vez de separar la paja del trigo. En esta mega causa hay acusados que están muertos, hay acusados que no fueron, hay acusadores que no estuvieron en Malvinas. Entonces se trata de hacer todo un paquete y ensuciar de nuevo la causa de Malvinas y una vez más demonizar a las Fuerzas Armadas para que no podamos volver a tenerlas, porque en este momento carecemos de Fuerzas Armadas. El tema de los estaqueos es un tema difícil, duro, debe ser investigado, pero debe ser investigado con la verdad. No puede ser que haya habido, por ejemplo, acusaciones a personas que supuestamente estaquearon. Esa persona, por ejemplo, un subteniente que yo conozco, se presentó a la justicia cuando escuchó recién la primera acusación. Se denunció a sí mismo y la justicia lo absolvió y ahora lo vuelven a convocar. Hay una intencionalidad política. ¿Y quiénes promueven estos estaqueos, esta mega causa? Que, reitero, los casos individuales sí deberían castigados, pero de ninguna manera entran en esto de delito de lesa humanidad, porque no fue tal, fue la imbecilidad o la criminalidad de gente aislada, no hubo ningún plan concreto, eso me parece absurdo. ¿Quiénes son los que están fogoneando esta causa? Los mismos que han sido los grandes arietes de la desmalvinización,
los que acompañan, por ejemplo, a la presidenta Cristina de Kirchner a Londres el 2 de abril. Esos soldados, no todos los que la acompañaron, pero muchos de los que la acompañaron en el viaje a Londres, son los que están fogoneando esa causa. Entonces, me parece que debería dejarse de lado de una buena vez por todas la politización de nuestra justicia, que se investigue realmente lo que aconteció sin prejuicios políticos, sin deseo de crear una irrealidad como es esta de que los estaqueos configuran un crimen de lesa humanidad. Porque hay otro interés además. A algunos veteranos se los ha convencido de que si se proclaman víctimas de la dictadura, van a recibir la misma indemnización que recibieron las otras víctimas de la dictadura, los que se exiliaron, los que fueron desaparecidos, los guerrilleros, y entonces ahí hay también un interés económico en juego, como muchas veces sucede. De ahí que confío en que la sociedad, los medios de prensa y la justicia realmente separen la paja del trigo y que si esta mega causa realmente continúa, que no vayan a caer inocentes. Yo te escucho y mientras te escucho pienso en todas las situaciones de guerra que hay en el mundo hoy, ¿no? Y estas cosas siguen ocurriendo. ¡Qué terrible! Y bueno, porque lamentablemente la guerra acompaña al ser humano desde los inicios de la humanidad. ¿Podrá terminar alguna vez con No, porque lamentablemente está en los genes del ser humano. O sea, lamentablemente vos agarrás a un chico de 2 o 3 años, le das una pistola, un sable y sale a jugar y a matar y grita, Qué te mal maté. que está eso, que le regalen como juguete un rifle, aunque sea de plástico. Sí, pero vos sabés que había un psicoanalista, Bruno Bettelheim, que decía que al darle armas, de esa manera sublimaban la agresión y que eso era bueno porque era mejor que pegarle en serio a otra persona. Lamentablemente las guerras acompañan la historia de la humanidad, como el cáncer, y por supuesto que son horrendas, pero bueno, una vez que te toca una guerra, entonces ahí está la diferencia, cómo la tomás, si la tomás escondiéndote debajo de la cama o si actuás con valor y con honor, como actuaron los combatientes argentinos. Pero igual recién decía que los obligaban. Mirá, o sea, no fueron voluntarios. No se puede generalizar. Bueno, el servicio militar se llamaba servicio militar obligatorio. Sí, yo me acuerdo. Pero hubo unidades, como acá lo dijo uno de los combatientes, por ejemplo, en el caso del Batallón de Infantería de Marina 5, que el capitán Robasio, su jefe, llevó solamente voluntarios. El caso del Grupo de Artillería 4, el jefe del Grupo de Artillería 4 dijo, acá van solamente voluntarios. Y vos fíjate qué curiosidad. Yo con voluntarios lo entiendo, porque bueno, es una cuestión de cada uno, pero que sea obligatorio me parece terrible. Bueno, habría que cambiar entonces la Constitución, porque la Constitución dice, todo argentino está obligado a armarse en defensa de la patria. Lo dice la Constitución. Eso es una cosa que existe del año 1853. Sí, seguro, pero qué perverso todo, ¿no? Porque Pero es que la vida es una sola, como perderla detrás de un fusil, me parece terrible. Pero es que el país que no se defiende, el país que no tiene fuerzas armadas, termina siendo pasto de otros países. Pero ¿cuáles son los voluntarios? Hay ejércitos voluntarios en muchos países en este momento. Pero me parece que tienen que ser voluntarios. Yo considero que los voluntarios inclusive combaten quizás mejor porque están más motivados. El ejército chileno ahora, por ejemplo, es de ejército voluntario y no dan abasto para toda la cantidad de gente que quiere estar, porque es un ejército en serio, no es un ejército desmantelado como es el ejército nuestro. Y también en Estados Unidos ahora no hay más servicio militar obligatorio, terminó después de Vietnam. Por supuesto que un voluntario convencido combate mucho mejor. Yo creo que sí. ¿En el mundo, en qué lugares hay ejércitos que son obligatorios? La mayoría. La inmensa mayoría, sí. Sí, por supuesto, porque nadie, no hay tanta gente que quiere ir voluntaria a la guerra y a veces hacen falta grandes contingentes y además hay regímenes que no les importa demasiado lo que opine la gente, ¿no es cierto? En la Unión Soviética el servicio militar obligatorio era de 3 años, imagínate. Ahora, hay un servicio militar obligatorio en un país tan hiperdemocrático y civilizado como Suiza, que es obligatorio. No solo es obligatorio hacer el servicio militar, sino que después de haberlo hecho, el hombre se lleva el fusil a su casa. Deben ser esos cuarteles, se lleva el fusil a su casa, porque en Suiza el fusil es el símbolo del hombre libre, y todos los años tiene que venir 2 semanas a entrenarse para mantener, hasta los 50 años, para mantener su estado físico y bélico.